Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de género y deporte. Yo soy Ana Laura Valdés y estoy con Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar este 2025 aquí, de nuevo en Género y Deporte. Así es, pues es nuestro primer programa de este año 2025, ¿no? Iniciamos pues un año con nuevas construcciones, con nuevas reflexiones, construyendo desde la colectividad, desde estas anécdotas que hemos transformado del campo y trasladarlas acá a género y deporte, pues siempre es importante recordar, ¿no? Y agradecer a todas las personas que han estado aquí en género y deporte durante ya casi, pues, 4 años en este programa de género y deporte que ha funcionado para llevar a sus casas, llevar a los terrenos deportivos reflexiones en torno a la visión de género que también tienen que ver desde lo administrativo, como lo hemos visto, ¿no? Desde la comunidad sexogenérica, hemos platicado con expertas de muchísimos temas como la ley de Olimpia, pues lo que se hace en la UNAM en materia de género, la monogamia, la poligamia, hemos abordado los estereotipos de género, entre muchos otros temas que estoy segura que tú te has acordado también de los tuyos y que hasta tú y yo tenemos nuestros favoritos, ¿no? Y que decimos, esta era cuando, esa época cuando me gustaba un montón ese tema, ¿no? Entonces también espero que la gente que nos ha estado siguiendo a lo largo de los años ya tenga su favorito. Y si no tiene su favorito, pues este 2025 es un buen año para que diga, voy a empezar a ver género y deporte, no me lo voy a perder cada viernes a las 7 de la noche, en donde vamos a aprender, vamos a reaprender, vamos a deconstruir cosas, pero lo más importante es darnos un espacio para dialogar, para una escucha e ir comprendiendo pues algunos conceptos, algunas categorías. Y pues ese es el tema de este mes, ese es el tema de este mes de enero, en donde en el programa de género y deporte vamos a estar abordando en este primer programa los conceptos y las categorías y su importancia, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los conceptos? ¿Qué beneficios nos lleva, ¿no? En el diálogo, en las pláticas cotidianas, en un salón de clases, ¿por qué tener el concepto de ciertas categorías? ¿Por qué precisarlo? Y después vamos a ir desvaneciendo algunos de los conceptos desde una esfera un poco más global, como lo invisible, hablando de la violencia, como la diversidad, hablando de otros conceptos. Entonces, bueno, ya les iremos platicando en torno a lo que se dirá en los siguientes programas. Entonces, pues hoy, como les comentaba, vamos a empezar con los conceptos y con las categorías de análisis. Entonces, tenemos que considerar que los conceptos no solo son estas letras y estas palabras, sino son estas herramientas que nos permiten comprender, nos permiten también analizar y transformar nuestra realidad. Sabemos que el lenguaje y el discurso es una herramienta universal y que nos permite transformar muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, tener una claridad conceptual va a significar utilizar un lenguaje preciso que facilite esta transformación de ideas y a su vez minimice la posibilidad de malentendidos, ¿no? Porque en cualquier contexto de comunicación, ya sea en el ámbito personal, profesional, social, la claridad en términos en los que tú los empleas, sí va a garantizar que el mensaje que tú quieras dar llegue de la manera efectiva a quienes lo van a recibir. Es, por ejemplo, si tú no hablas español y yo estoy platique y platique, pues tú no vas a saber ni idea de qué estoy diciendo. Entonces el mensaje que yo te quiera dar, pues va a ser casi complicadísimo. A lo mejor tú vas a interpretar, vas a cachar algunas palabras, ¿no? Pero no va a tener esta claridad. Por eso es sumamente importante, ¿no? Que estemos manejando el mismo idioma, ¿no? O que tengamos en este caso los conceptos claros, estas palabras, estas herramientas que utilizamos en diferentes aspectos, pero que tengamos la misma interpretación de lo que estamos diciendo y que no tú digas, ah, se refiere a esto, sino que tengamos el mismo concepto para que en verdad podamos transformar y podemos tener una claridad en el diálogo.
Y esto va a permitir, por supuesto, una comunicación efectiva, ¿no? Desde estas definiciones que eviten esta ambigüedad y que permitan, pues, a veces hasta debates o discusiones, pero constructivas, desde la formalidad del lenguaje, de la idea, ya que también tenemos que tener presente que nosotras y nosotros estamos en este programa trabajando en materia de género, ¿no? Entonces, ya en la materia de género, el análisis de la palabra género y las categorías que te utilizan de análisis desde una visión de género son sumamente importantes, que tengamos claros estos conceptos y estas categorías. ¿Por qué? Pues porque nos permite comprender cómo se estructuran y se expresan, por ejemplo, los ámbitos de lo femenino y lo masculino, ¿no? Porque me parece, Paulo, que debemos considerar que el género como categoría de análisis nos va a permitir conocer desde una visión, desde la complejidad entre los procesos sociales, ¿no? Para explicar cómo es que se expresan los ámbitos de lo femenino y lo masculino y cuáles son estos símbolos y características que lo definen y representan una construcción, pues, cultural y a veces hasta opuesta, porque si pensamos en el concepto de mujer, ¿no? Y un concepto de mujer desde un punto de vista simplista, podemos pensar que son todas aquellas personas, a lo mejor que tienen el cabello largo. Y te quedas con ese concepto. La mujer es la persona que tenga cabello largo. Sin embargo, si lo vemos desde la complejidad, ¿no? Y a lo mejor retomamos esta categoría desde Simone de Beauvoir, donde ella dice que se nace o se hace mujer. Ya no es tan simple como decir, ah, las mujeres son las de pelo largo. Necesitamos, si vamos a hablar desde una categoría de análisis de la visión de género, complejizarla. Entonces, si tú y yo empezamos una conversación y decimos, a ver, vamos a hablar de la feminidad, pero la feminidad ¿desde dónde? Tú lo vas a seguramente mirar desde un punto de vista y yo lo puedo ver desde otro punto de vista. Por eso tenemos Ujú. que concentrar y ser concisos en esto, ¿no? Para que podamos abordar desde un aspecto mucho más profundo, pero no desde lo que yo interpreto, sino argumentar el por qué yo creo que la mujer se hace y no nada más se nace por tener el pelo largo y como nos diga la sociedad. Entonces, todas estas implicaciones de tener los conceptos, pues, concisos, concretos, antes de empezar a dialogar, es sumamente importante. Por eso se nos hizo prudente que en este eh, pues, el Programa. primer programa empecemos a platicar sobre estos. ¿O tú qué piensas sobre esto de entender los conceptos? Sí, pues también justamente lo que va a permitir comprender la existencia de ciertos conceptos, incluso la conformación o la construcción de los conceptos, porque también es una situación histórica, social. Me refiero a que hay algunos conceptos que hasta hace algunos años seguían siendo utilizados para aterrizarlos a ciertos contextos actuales y esos conceptos dejan de estar, bueno, más bien se vuelven inservibles o quedan en desuso. ¿No? Como por ejemplo la categoría para hablar, por ejemplo, de género, tenemos que género antes era solamente incluso el género estaba conectado al sexo, ¿no? Hombre, mujer o masculino, femenino, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que la construcción de nuevos conceptos, ya estos dos conceptos quedarían muy cortos, ¿no? O sea, ya sabríamos que justo acabas de hablar de feminidad, quizás si tú y yo tuviéramos una plática o un diálogo y tú me dijeras, bueno, vamos a hablar de feminidades, yo te diría, ok, pero ¿de qué feminidades vamos a hablar? Podemos hablar de transfeminidades, podemos hablar de construcciones sociales que están orilladas hacia la feminidad, o como las masculinidades también viven este espacio de feminidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que los conceptos primero pues van evolucionando de acuerdo a la construcción social histórica de los momentos que atravesamos o de lo que vivimos y que conforme van evolucionando, también vamos construyendo otros, ¿no? Y que esto va mucho de la mano con la lengua o con el lenguaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos hablar de categorías de lenguaje como el lenguaje inclusivo o como el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, vamos dándonos cuenta que se van además entremezclando conceptos y categorías que antes pues no estaban, pues sí, aterrizados a lo contextual, ¿no? Entonces, pienso que sí es importante también que nos demos cuenta que reflexionar, conocer, saber y construir estos conceptos,
pues sí tiene que ser de forma muy concisa para evitar tener, por ejemplo, malos entendidos, ¿no? A lo mejor si tú y yo tuviéramos un diálogo en donde habláramos sobre los conceptos que antes se usaban, sobre todo por nuestra edad, ¿no? Porque Mm. a lo mejor no sería lo mismo que tuviéramos tú y yo un diálogo y invitáramos a una persona que tiene 16 o 17 años, ¿no? Porque nos diría como, ¿de qué estás hablando? O sea, esos conceptos yo nunca lo había oído, ¿no? O no sé a qué haces referencia, ahora utilizamos esta palabra, ¿no? Entonces, sí, los conceptos como una construcción identitaria, social, humanista y pues, psicológica, ¿no? Porque también es una situación de construcción cognitiva para conocer los conceptos, ¿no? Entonces, sí pienso Claro, que es importante. y ahorita que te escucho, me parece que tú no puedes llegar con los mismos conceptos depende de la generación, ¿no? O sea, si tú estás con alguien, con un círculo de amistades que tienen entre, por ejemplo, ahorita, entre 15 y 20 años, los conceptos a lo mejor se Ujú. les van a empezar a hacer más normales de hablar de personas trans, de la heteronormatividad, hablar de ella, ¿no? De este pronombre ella, y van a empezar a familiarizar, van a decir, bueno, lo he escuchado, sin embargo, puede ser que no sepan a qué se refiere. Y ahí es Sí. donde la importancia de que sepan precisamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con una persona no binaria, porque luego asumimos que como conocen lo han escuchado, saben a qué se refieren, pero no. Entonces, por eso es importante, ¿no? Siempre acotar a qué nos estamos refiriendo con el binarismo, a qué nos estamos refiriendo con las personas trans, y no asumir que porque yo sé o porque tú sabes, las demás personas saben, porque si no, se va pues enredando todo el diálogo y en lugar de construir algo para transformar, pues vamos desinformándonos, vamos desvirtuando todo y eso pues va a tener como estas implicaciones sociales, políticas, culturales, ¿no? Entonces, por eso la intención de tener un concepto claro y que de un concepto se va a generar una complejidad y puedes generar otras cosas. Por ejemplo, Mm. estábamos platicando de esto del término de mujer. Si nosotras y nosotros estamos en el entendido de que la mujer tiene que ver con cuestiones biológicas, que tiene que ver con cuestiones hormonales, pero si metemos ahora la categoría de género, ya podemos empezar a reproducir y construir otro discurso, ¿no? Y eso nos va a ayudar como a identificar y visibilizar relaciones, por ejemplo, de poder entre los géneros. Por ejemplo, vamos a poder empezar a visibilizar que hay otras, pues no nada más hay hombre-mujer, sino intersexual. Vamos a poder, entonces, esto va a ir rompiendo ciertos paradigmas que traen justo desde la historia, ¿no? Sí, también justamente eso va a ayudar a que empecemos a conectar o a darnos cuenta que, por ejemplo, el género no solo es este espacio en donde, bueno, vamos a hablar de hombres y mujeres y de violencia de género, sino que el género está permeando en nuestra vida diaria, ¿no? Incluso lo pensábamos, por ejemplo, cuando vamos al banco o cuando vamos a algún lugar o en espacio donde tenemos que socializar, cómo nos presentamos, cuando llenamos formularios, hombre-mujer, bueno, ¿a qué se refiere con sexo? O porque ahora ya los formularios, algunos ya te dicen género y sexo. Y entonces te pones a pensar y dices, pues que no el sexo y el género es lo mismo. No, me he encontrado con esto como de, oye, ¿y aquí cómo le lleno? O sea, ¿a qué se refiere con sexo? ¿A qué se refiere con género? ¿No? Y es como, Eso, bueno, ok. perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo de los formularios, seguramente una persona a lo mejor de 80 años dice, ¿por qué llegamos a esto de cambiar los formularios? ¿Qué necesidad tenemos? O sea, Ujú. jamás lo iban a pensar, pero justo es tener el concepto sumamente claro y decir, si un formulario me está preguntando sobre mi sexo, tiene que ver con hombre. Y muchos, justo por los malentendidos y todavía no los conceptos precisos, en un formulario quieren como incluir la visión de género, pero la hacen mal y ponen Mal. género y ponen hombre-mujer, ¿no? Cuando no es, Ujú. ¿no? O sea, o ponen sexo y ponen masculino, femenino. O sea, Femenino, otro, ajá, ser. entonces, quieren incluir, pero justo si no tenemos esta La claridad. precisión, ¿no? Del concepto de saber hacia dónde vamos, queremos, porque a lo mejor las personas que hacen este formulario, su intención es ser Incluir, inclusivas, ¿no? Pero si no lo hacemos desde el concepto real, la en precisión de qué se categorización. refiere, ¿no? Pues no estamos ayudando. Al contrario, estamos confundiendo a la gente porque puede llegar una jovencita de 16 va al formulario y diga sexo femenino, masculino y diga, oye, pero entonces,
a mí ayer me enseñaron en la escuela que el sexo era hombre y mujer y que entonces, por eso es la importancia de qué estamos hablando. Y por eso nos parece fundamental que antes de empezar este 2025 entendamos que si alguien está en una charla, alguien está en un curso y empiezan a hablar, no, pues que, por ejemplo, los feminicidios, y en verdad no tienes idea de qué es un feminicidio, ¿no? Porque es un concepto regularmente nuevo, ¿no? nuevos. Alces la mano y digas, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo está tipificado? ¿A qué se refiere? ¿No? Sí. La importancia de perder la vergüenza porque luego es como, ay, no, se van a burlar de mí. Es que la intención es que todos tengamos esta claridad, porque si toda la comunidad tenemos esa claridad, vamos a poder ir generando mesas de diálogo, ¿no? Desde una, pues, asertividad, ¿no? Justo Ujú. algunos protocolos, actividades de acción para erradicar violencia. Entonces, desde ahí, ahorita que tú platicas de los formularios, creo que tiene que ser conciso y tiene que ser asertivo lo que estamos haciendo. Si no, pues vamos a ir desvirtuando y va todo para mal. De hecho, justo pues eso también podría desencadenar en discriminación y violencia, ¿no? Por ejemplo, lo pienso con esta confusión en dos partes. Primero, esta confusión que existe entre conceptos como abuso, acoso, Ujú, eh, eh, violación, etcétera, en el que a lo mejor la acción que te está sucediendo al no conocer el concepto la estás confundiendo y entonces a lo mejor puedes hacer una denuncia por acoso sexual y claro, realmente no era acoso, sino era abuso sexual, claro. ¿no? Entonces empieza, Desde ahí, o perdón, violación, hostigamiento, ¿no? Que es diferente a hostigamiento, hostigamiento y abuso de acoso. poder, ajá, o sea, son todos estos conceptos que se están amalgamando ahí, pero que realmente no conoces el significado del concepto. Entonces, eso puede desencadenar, uno, a que la atención prioritaria a ti como víctima no sea la Correcto. adecuada. Dos, que sea minimizada la situación que estás atravesando, pasando, porque no sabes realmente qué significa o qué pasa. Y justamente conectándolo a la palabra que dices, ¿no? Como el feminicidio es, bueno, sí, pero la tipificación del delito hacia dónde va, cómo está construida, cómo la van a atender, ¿no? O qué prioridad se le va a dar a esta situación por no saber cómo funcionan o qué significan los conceptos. Y por otro lado, por ejemplo, desencadena también en discriminación o espacios. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando voy a solicitar unos estudios médicos, al no saber la diferencia entre mi sexo y mi género, justamente me hacen parámetros orillados hacia el sexo masculino. Aunque mi documentación dice que el sexo es masculino, pues mi género es masculino, pero se tienen que mover los parámetros biológicos de medición pues hacia el sexo femenino, ¿no? Debido a esta categorización de que a partir de la biología leída sistemáticamente, pues mi cuerpo responde hacia otras circunstancias, ¿no? Entonces también eso ha tenido o pues sí, se ha visto como orillado hacia la discriminación en primera o hacia el mal uso de las herramientas o de las situaciones para poder pues vulnerar a las personas, ¿no? Porque al final pues tengo que volver a repetirlo, es un gasto, es etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, se van, aunque pareciera muy básico, muy lógico, pues Sí. realmente es que no conocen los conceptos. Claro, y es que ahí viene que de lo simple se complejiza y puede tener una consecuencia, pues, hasta de no sé, violencia psicológica, justo de discriminación, ¿no? De no llevar la ruta adecuada ante ese tipo de violencia que están aconteciendo. Entonces, por eso la importancia de cada concepto es fundamental para en verdad generar una transformación real, porque si no hacemos desde los cimientos, que es tener las categorías totalmente reconocidas, pues cómo podemos hablar de otras cosas si no sabemos como lo más sencillo de qué es violencia, qué es género, qué es violencia de género, qué, ¿no? O sea, cuál es la diferencia entre igualdad y equidad, que luego eso también confunde, También. ¿no? O que lo hacemos O como paridad. sinónimos o paridad, ¿no? Justo, o las Ujú. personas que piensan que el feminismo solo es para mujeres y por mujeres, ¿no? También entra en los conceptos como este debate que hay en las mismas categorías de análisis como los micromachismos, ¿no? Hay teóricas donde dicen que por qué micromachismos, si el machismo es, no es micro, ¿por qué ponerle el micro? Y hay otras personas, pues hay un gran libro de Lidia Cacho, ¿no? Donde habla de los micromachismos, en donde ella pues va defendiendo ciertas cosas y te va nombrando a qué se refiere con los micromachismos y no por minimizar el acto, ¿no? Sino cómo se desencadena. Entonces, sí, si no tenemos estos conceptos claros, es lo que decíamos al inicio.
se puede generar ambigüedades, se puede Sí, malinformar, ¿no? Y puede no generarse, puede no llegar el mensaje que queremos a esa persona. Es como sí. si habláramos en otro idioma. Entonces, por eso la importancia de este, de este programa era eso, que digamos, cuál era la importancia, cuáles son los beneficios, ¿no? Traemos aquí, mientras yo busco la presentación. Sí, justo ahora que estabas comentando lo de los micromachismos y lo que yo hablé acerca de la construcción social histórica, eso me recuerda a que hace poco dentro de las redes sociales vi el término o el concepto de microfeminismos. Y era como esta parte contraria al decir, ok, ¿cuál es el microfeminismo que utilizas cuando estás con tus amigas, ¿no? Y es como de, no, pues yo intento que, no sé, o sea, una acción feminista pequeña que voy dejando en cada una de las mujeres que conozco o en cada uno de esos espacios que conozco, ¿no? Como dándole la vuelta a la negatividad o a la conceptualización del micromachismo, ¿no? Entonces ahí también nos vamos dando cuenta como una palabra o un concepto también puede transformarse o girar en torno a otro contexto o a otra situación que tanto puede ser como negativa como puede ser como positiva, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que a partir a veces, pues sí, resulta imposible, pero a partir de la reinterpretación de estos conceptos, podemos generar o crear otros conceptos que también vayan por la misma línea, pero que sí muestren esta parte como negativa y positiva, ¿no? Claro, o que se contraponga, ahorita que escucho esto, también, por ejemplo, cuando dicen feminazi, ¿no? O sea, que utilizan este concepto para, pues, desviar todo el movimiento feminista y justamente muestran a partir de un concepto que lo peor es que creo que este de feminazi la gente lo tiene como entre que claro y no tanto, ¿no? Porque Ajá, justo. tiene esto de lo nazi, entonces dice, ay, esas feminazis que hacen. Y hay veces algunas personas hasta lo toman como de, te estoy diciendo un halago, pues es que tiene, y otras personas, ahí es donde las En la malinterpretaciones, construcción de la la... ambigüedad, ¿no? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, tú quieres dar un halago, pues no lo estás haciendo. Por eso la importancia de qué conceptos utilizar, en qué momento utilizarlo, porque el lenguaje, pues es sumamente, pues poderoso, ¿no? Al fin y Claro. a cabo, el lenguaje, pues hiere, el lenguaje también Sí, transgrede, tienes el razón. lenguaje también puede, pues, abarcar tus derechos humanos, ¿no? O sea, transgreder esos derechos humanos a partir del lenguaje. Entonces, por eso la importancia de conocer estos conceptos y las categorías desde la claridad, la conciencia y que utilices en el momento indicado y para qué lo quieres utilizar, ¿no? Ah, sobre todo eso. Un poco aquí lo que se ve en pantalla, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero decir esta A y la volteo y el otro no tiene ni idea, ¿no? No tengo Un poco ideas. el significado y el significante de las palabras, ¿no? Un poco ya yéndonos dentro de la lógica, este, el idioma, ¿no? O sea, el cambio de los idiomas, ¿cómo ves, Paulo? Sí, justamente, por ejemplo, aquí de partir de lo simple a lo complejo, podemos también en la parte de la socialización de la información, pues vamos reinterpretando, tomando cosas y dices, bueno, esto me hace sentido, esto no me hace sentido, y entonces eso me lleva a pensar o a hacerme la pregunta como, ¿de dónde entonces vamos construyendo o vamos conociendo estos conceptos? Porque regularmente estos conceptos lo tenemos, o sí, este tipo de información la tenemos muy orientada pues hacia lo educativo, hacia los espacios educativos, ¿no? Cuando vamos a un salón de clases, nos sientan y nos dicen, hoy me van a buscar, lo recuerdo de hecho cuando era más pequeño, como hoy me van a buscar el significado de estas palabras, ¿no? Y a partir de esta conceptualización de esas palabras, es como, ah, ok, sí, ¿de dónde vienen entonces? ¿O por qué vienen? ¿O para qué vienen? ¿No? Entonces, pues sí, es como entender de dónde obtengo esta información y después cómo la complejizo para poder entenderla y además compartirla. Así es. Y bueno, pues justo lo que habíamos platicado, ¿no? Como de un concepto que es mujer, de ahí, como bien tú dices, de la complejidad, podemos llevarlo a una categoría de análisis que tiene muchísimas más implicaciones como lo es Otras. el feminismo, ¿no? O sea, porque hablar de mujer y tener el concepto de mujer, pues, conciso, ¿no? Es, ya después puedes platicar sobre feminismo, puedes platicar sobre personas trans, no binarias, la heteronorma, y poco a poco podemos ir complejizando.
y se va llevando a cabo algo de otros programas que hemos hecho, que es la interseccionalidad, ¿no? Vamos Ajá, complejizando el término a partir de un concepto, digamos, simple, porque posiblemente si tú vas con alguna persona de secundaria y le preguntas qué es una mujer, vas a ver qué es una mujer, pero a lo mejor si le preguntas ya la categoría de análisis, oye, ¿y sabes qué es ajá. una mujer feminista? ¿O sabes qué es una mujer feminista trans? ¿O sabes qué es una mujer? Entonces vas haciendo esta interseccionalidad de puntos para complejizar, pero tenemos que tener claro de dónde parte y qué viene, ¿no? Porque pues a lo mejor yo Ujú. conozco el ser mujer, pero ya después ya no conozco qué es una mujer feminista, pero ya no conozco qué es. Entonces, por eso la importancia de conocer desde este término base para poder irlo complejizando. Sí, justo por ejemplo también aquí en el ejemplo de hombre y masculinidades, tenemos muy complejizado, o no sé cómo nombrarlo, el hecho de creer que un grupo de hombres, pues, o sea, refiere hacia ser más, es una masculinidad, ¿no? Las masculinidades es esto recio, esto fuerte, este grupo de hombres que se pegan en el pecho y sudan y son fuertes y etcétera, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, aquí el ejemplo es masculinidades, ajá, son hombres haciendo actividades como los adultos que son, y que justamente eso se complejiza, porque entonces a masculinidades ya le podemos agregar masculinidades hegemónicas, le podemos agregar masculinidades nuevas, le podemos agregar transmasculinidades. O sea, es una construcción de los conceptos, como tú bien lo dices, de lo simple, de lo básico, de lo que está ahí central hacia lo complejo. Y me parece que sí sigue siendo importante repensar o analizar, pues, de dónde vienen, ¿no? O cómo se ven, pero eso ya lo veremos en los siguientes programas. Así es. Pues bueno, aquí teníamos lo de la diversidad sexual, la orientación sexual. em, Y bueno, pues un poco esto es para darnos cuenta la importancia de conocer los conceptos y como les decíamos al inicio, los siguientes programas vamos a ir desmenuzando, les vamos a dar los conceptos, así que justo esperamos que se Ujú. queden con las ganas de decir, ¿y qué significa género? Y qué? Entonces, justo queremos que el próximo viernes 17 de enero, que vamos a hablar de lo visible, de lo invisible y lo visible, o ya no me acuerdo bien cómo se llama el título. Sí, de lo invisible a lo visible. Entonces, para que nos veamos a las 7 de la noche, platiquemos sobre un ejemplo que les vamos a trabajar, les vamos a decir qué son los conceptos y podemos ir construyendo en colectivo, pues, estos conceptos precisos y si tienen alguna duda, pues nos vayan diciendo. Y entonces, pues es por eso que el 17 de enero vamos a empezar con este programa ya desmenuzado que se llama Visibilizando lo Invisible, en donde vamos a trabajar desde las categorías de la violencia de género, qué es violencia, ¿no? Porque luego también justo no sabemos qué es una agresión y qué es violencia, hasta dónde llega eso, esta línea tan delgada. También, pues, la violencia de género, que es diferente a otro tipo de violencia, ¿no? Las modalidades de las violencias. Entonces, esto va a permitir que vayamos conociendo o reacordándonos o rectificando estos conceptos y también vamos a trabajar pues algún ejemplo que tengamos por ahí, ¿o no, Paulo? Sí, justamente ya buscaremos y trabajaremos en algún caso o en algún ejemplo que pueda también ayudarles a identificar de qué forma se socializan los conceptos y los podemos compartir. Y también en los siguientes programas del 24 y el 31 estaremos hablando acerca de diversidad sexual y conceptos que tienen que ver con el género en general. Entonces, sabremos qué significa el acrónimo LGBT, qué es identidad sexual, qué es identidad de género, qué es sexo, qué es género, qué es orientación sexual, orientación afectiva, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, no se pierdan los siguientes programas de género y deporte de este mes de enero. Así es. Entonces, pues bueno, ya con esa curiosidad que tienen de ahora sí conocer los conceptos y eso nos va a permitir ahondar más, profundizar, complejizar y pues tener ahora sí, pues las cartas sobre la mesa, pues no se pierdan, como dice Paulo, los próximos programas y aquí estaremos en Género y Deporte el viernes a las 7 de la noche. Entonces, Así pues es. Entonces, pues nos vemos la próxima semana también. así es. Nos vemos, Paulo. Cuídate mucho y hasta el próximo viernes.